El Imperio de los Titanes Capítulo 1. La verdad de los titanes. El Imperio de los Titanes Sinopsis. Cuando Grisa se enfrenta a la elección de darle a su hijo el titán de ataque y el titán fundador, Grisa decide cambiar el futuro oscuro al revelarle una verdad oculta a Eren. Eren por Eren. Inicio. Hace mucho tiempo, una niña llamada Ymir cambió el mundo para siempre. Al principio, ella solo era una esclava de una tribu llamada Eldian. Al igual que cualquier otra persona esclavizada en ese momento, trabajaba todos los días y todas las noches para asegurarse de tener algo para comer y beber, para sobrevivir otro día en este mundo cruel. ¿Qué sentido tenía? Ella no lo sabía, toda su vida había sido esclava desde que supo algo, no podía recordar un momento en el que no lo fuera, toda su vida hizo lo que otros le ordenaron, principalmente su rey, el rey Frisch de Eldia. A pesar de vivir como esclava, todavía tenía un buen corazón. Incluso ayudaba a otros esclavos siempre que podía. Ella obedecía cada orden sin resistirse ni cuestionar, era una sirvienta leal después de todo, hasta que una noche, estaba trabajando durante la noche cuando sus ojos encontraron cerdos enjaulados igual que ella. Sabía el destino que tarde o temprano vendría para ellos. Por la bondad de su corazón liberó a los 9 cerdos enjaulados, verlos huir llenó su corazón de alegría. «Son libres», gritó a los cerdos que escaparon, una sonrisa como nunca antes se había formado en su rostro. Al día siguiente, cada esclavo fue llamado a pararse frente al rey Fritz, sus ojos miraban a cada uno de sus esclavos con desprecio, temblaban de miedo, sabiendo que alguien había hecho algo, y ahora todos serían castigados por algo que alguien más hizo, algunos incluso lloraban pero no rogaban por misericordia. Todavía, anoche, alguien soltó a los cerdos para la fiesta de esta noche. Díganme quién de ustedes lo hizo. Si no, les arrancaré un ojo a cada uno de ustedes. Un esclavo no necesita 2 ojos, dijo el rey, su voz retumbante fue inmediatamente registrada por todos, especialmente por los esclavos. Inmediatamente comenzaron a temblar de miedo, algunos esclavos miraban a los demás como si trataran de ver quién era el responsable. Pronto 2 esclavos fijaron sus ojos en Ymir, quien, a diferencia del resto, no mostraba mucho miedo al escuchar sus palabras. 2 esclavos se pusieron de pie, sus ojos vacíos de emociones como los de un cadáver, antes de señalar con el dedo a Ymir, quien hasta ahora no había mostrado ningún signo de miedo o nerviosismo. Al sentir sus miradas, la muchacha comenzó a temblar, sus ojos miraban hacia sus pies, asustada. Más esclavos se pusieron de pie y señalaron con el dedo a la muchacha. 13 dedos apuntaron hacia Ymir. La muchacha sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Al ver quién era el responsable, el rey ordenó a Ymir que se pusiera de pie y caminara hacia él. Tan pronto como Ymir estuvo a 5 pies del rey, un soldado la agarró de los brazos por detrás, sujetándola. Ymir intentó hacer cualquier cosa para escapar, pero no era más fuerte. No podía correr a ningún lado. «Un ojo por 9 cerdos», ordenó el rey, pronto seguido por los gritos de la muchacha, pero ese no fue el final. Poco después, el rey ordenó a su esclava que huyera hacia el bosque. Ymir obedeció de mala gana antes de huir. Tan pronto como desapareció entre los árboles, varios caballeros con caballos comenzaron a cabalgar hacia ella mientras disparaban flechas donde pensaban que debería estar. Para ellos era solo deporte. Ymir corrió por el bosque, sus pies descalzos le dolían como nunca antes, y pronto sangraban por todas las rocas afiladas que pisaba. De repente, cayó de rodillas, su piel sangraba por las pequeñas piedras que le perforaban la piel alrededor de la espinilla y la rodilla. Sintió como si su hombro estuviera en llamas. Su brazo instintivamente tocó el lugar donde estaba ardiendo, y pronto tocó algo que sobresalía de su hombro. Una flecha le había atravesado el hombro. A pesar del dolor, Ymir se puso de pie de nuevo, sin saber por qué seguía corriendo, mientras las lágrimas fluían libremente de su ojo izquierdo. Pronto encontró un árbol mucho más grande que los demás, con una gran abertura en la parte inferior. Sabiendo que este podría ser un lugar seguro para esconderse, Ymir caminó hacia adentro, completamente oscuro por dentro, sin ver nada frente a ella. Antes de tropezar y caer por lo que pareció una eternidad, ni siquiera sintió su cuerpo golpearse contra la superficie del agua, hundiéndose lentamente hacia abajo. Ymir se sintió fría pero ya no sentía dolor, no respiraba, sabía que este era su final. De repente, con el rabillo del ojo, vio lo que parecía un insecto acercándose a ella por detrás con interés.
Pasó un segundo, nada 2 segundos, nada 3 segundos, nada 9 segundos. De repente, Ymir sintió un dolor agudo en la columna. Antes de que desapareciera tan rápido como apareció, todo se volvió blanco. Lo siguiente que supo fue que estaba más alta que nunca antes. Los árboles de repente eran diminutos, todo estaba debajo de sus pies, cada animal era más pequeño que ella ahora, todo la miraba ahora en lugar de mirarla desde arriba. Ese día, Ymir se convirtió en el primer titán. Pronto sería conocido como Ymir, el fundador. Los caballeros que la perseguían murieron cuando ella se transformó, y el árbol cayó, a excepción de 2 soldados que estaban un poco alejados de los demás, congelados debido al shock de ver a un monstruo como ella antes de ser pisoteados por ella. Pero en lugar de buscar la libertad, Ymir regresó con su rey. Todos notaron rápidamente los cambios en su cuerpo. Cada cicatriz e incluso su ojo faltante fueron curados. La piel de su cuerpo luce limpia. Ya no siente dolor, ya no está cubierta de suciedad. Sabiendo la oportunidad que tenía frente a él, el rey rápidamente le quitó el título de esclava, e incluso liberó a los esclavos que se apresuraron a culparla por los cerdos desaparecidos, pero Ymir quería liberarlos. Ni siquiera un mes después, Ymir y el ejército de su rey fueron a la guerra contra sus mayores rivales, la tribu Marley. El ejército de la tribu Marley era más fuerte y tenía más soldados. Sus armas eran mejores, espadas, lanzas, escudos, todo era mejor. Cuando llegaron al campo de batalla, vieron al monstruo del día, que mató rápidamente a todos los soldados que se cruzaron en su camino. Algunos intentaron matarla, pero sus armas apenas le arañaron la piel, y mucho menos la perforaron. Debido a sus poderes de titán, derrotó fácilmente a todos los ejércitos enviados contra ella. Los soldados se congelaron ante la imagen de su titán. Pronto los rumores se extendieron por todas partes, los rumores de un monstruo enviado por el mismísimo diablo. Por sus logros en las guerras de Eldian, el rey la recompensó casándose con Ymir. Ymir pronto tuvo 3 hijas, María, Rosa y Sina. A pesar de ser hijas de Ymir, no mostraban poderes de titán, pero Ymir podía notar que algo se escondía allí. Luchando cada vez más en las guerras, Ymir pronto fue conocida como diosa entre los eldianos, incluso se hicieron estatuas en su honor. Aquella a la que la gente de Eldia rezaba, muchos se arrodillaron a sus pies en el momento en que la vieron, bañada en gloria y con la bendición de los dioses. Y un diablo para todos los demás, alguien que necesitaba morir, pero era bien sabido que Ymir podía curarse de todo, al menos eso era lo que se sabía. Cada rasguño e incluso sangrado y puñalada sanarían rápidamente como si nunca hubieran estado allí, algo que sus hijas también demostraron tener. Gracias a eso, Ymir sabía que había una manera de liberar sus poderes, pero a pesar de muchos intentos, al principio no pasó nada, hasta que nacieron sus sobrinos y sobrinas. A los 63 años, Ymir usó un poder que nunca había usado antes. Nadie supo qué sucedió ni qué hizo, pero un día después de usar ese poder, Ymir enfermó repentinamente. En su lecho de muerte, dividió sus poderes entre 9 titanes entre sus 9 sobrinos y sobrinas, que pronto se conocieron como las 9 grandes familias. Los titanes pronto recibieron nombres basados en sus habilidades. El titán fundador, el titán martillo de guerra, el titán colosal, el titán armadura, el titán bestia, el titán carro, el titán mandíbula, el titán hembra y el titán ataque. Nadie sabía, excepto Ymir y sus hijas, acerca de la habilidad secreta del titán de ataque, algo que Ymir juró que nunca le revelarían a nadie. La habilidad era algo que incluso Ymir sabía que era peligroso si caía en las manos equivocadas. Ella lo mantendría en secreto hasta que supiera que ese día llegaría. Tras la muerte de Ymir, todos los que heredaron sus titanes murieron en un plazo de 13 años. Esa maldición pronto se conoció como la maldición de Ymir. Pero a lo largo de los años de guerras y conquista de Eldia, varias personas fueron conocidas como los benditos eldianos, ya que, a pesar de heredar su poder de titán, no fueron afectados por la maldición de Ymir. Muriendo a una edad avanzada, no solo eso, sino que estas personas eran más fuertes que los demás. Sus titanes siempre fueron más fuertes, no importaba cuál sostuvieran, sus titanes siempre fueron más fuertes, más rápidos, más grandes y más duraderos. Un tal bendito Eldia, que sostenía el titán colosal, medía 100 metros de altura en lugar de los 60-70 metros habituales. La mandíbula del titán, utilizada por un titán bendito, medía más de 12 metros de altura, y su mandíbula y dientes estaban hechos de diamantes con bordes afilados. Cada siglo habría 3 personas que no se verían afectadas por la maldición, siempre 3 personas cada siglo. Nadie sabía qué lo causaba, muchas veces intentaron entender la razón, pero nadie lo sabía, y era completamente aleatorio, no algo que le pasara a un titán específico. Podía pasarle a los 9 titanes al azar.
Antes de morir, Ymir Fritz hizo una promesa, algo que se mantuvo en secreto entre sus hijas, pero que nunca fue revelado a nadie más, siendo pronto olvidado con el tiempo. Después de años de guerra y derramamiento de sangre, el Dian cayó cuando el 145 rey, Karl Fritz, planeó la caída de su propio pueblo y su imperio. Las 9 familias comenzaron a luchar entre sí por el poder de los titanes. Pronto se desató una guerra, el imperio eldiano cayó y Marley se apoderó de todo. Karl Fritz huyó a una isla cercana con muchos de sus súbditos, pero dejó atrás a miles de eldianos y perdió 7 de los 9 poderes de los titanes. El titán de ataque murió durante la guerra y nunca fue encontrado nuevamente. Karl Fritz pronto, con el poder del titán fundador, convirtió a millones de sus súbditos en titanes colosales, creando 3 grandes muros y dejando una advertencia al mundo exterior para que los dejaran en paz, o los millones de titanes colosales pisotearían cada pedazo de tierra fuera de la isla Paradis, y haciendo que su propia gente se olvidara del mundo exterior, haciendo creer a todos que el resto de la humanidad fue devorada por titanes. Los eldianos benditos nunca volvieron a aparecer después de la caída del imperio eldiano, pasó un siglo y cada cambiante titán murió 13 años después de heredar sus habilidades de titán. La maldición de Ymir hizo que quienquiera que fuera un titán shifter, durante sus 13 años desde que obtuvo su poder, envejeciera muy rápido. En 11 meses desde que cumplió 13 años, envejecía como si hubieran pasado décadas. No solo eso, sino que si un titán shifter usaba su titán durante su último año, sería muy costoso, resultando en enfermedad e incluso muerte prematura. Marley trataba a todos los eldianos que tenían como si fueran menos que humanos. Desde muy pequeños, les enseñaron que debían pagar por lo que habían hecho sus antepasados, y que los eldianos de la isla eran demonios. Todo hombre, mujer y niño que fuera sospechoso o que dijera algo a favor de los eldianos en público, sería enviado a la isla Paradis. Diablos, solo hacía falta que un Marley señalara con el dedo a un eldiano para que lo enviaran a Paradis. Durante los primeros 50 años después de la caída del imperio eldiano, Marley secuestró a más de 100 niños de entre 1 y 5 años, enviándolos a la isla Paradis para ver cómo reaccionaba el suero en ellos, lo que resultó en pequeños titanes que ni siquiera podían caminar, y mucho menos ser un peligro para alguien en la isla. Marley se encargó de difundir la propaganda de que Paradis estaba lleno de demonios que no merecían nada más que la muerte. Algunos sabían que eso no era cierto o que todo era propaganda, pero la mayoría de los eldianos creyeron las mentiras. Marley intentó comprender por qué nunca habían tenido ningún eldiano bendito, pero pronto decidieron dejarlo de lado, ya que tenían suficientes eldianos para sacrificarlos a la maldición de Ymir o simplemente convertirlos en titanes sin mente para arrojarlos al territorio enemigo y esperar lo mejor. Pronto Marley era quien controlaba el mayor poder del mundo debido al poder de los titanes, pero su mayor activo pronto se convirtió en su mayor debilidad. Grisa Yeager estaba seguro de que sería devorado por un titán puro que era un antiguo amigo, y lo peor de todo, moriría por el mismo bastardo que mató a su hermana. Mientras el bastardo intentaba empujarlo hacia abajo, ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo. Mientras el otro oficial lo empujaba hacia abajo, Grisa jadeó al ver lo que hizo el oficial de Marley, pero al mirar hacia abajo, vio que el hombre perdía todo el color de su rostro. Frente a él estaba el mismo titán al que había intentado enviar a Grisa. Gritando de miedo, inmediatamente intentó huir, pero ni siquiera alcanzó a dar un solo paso cuando el titán lo agarró con fuerza. La fuerza por sí sola rompió sus huesos, pero ignoró todo eso cuando vio los dientes gigantes venir hacia él. No, por favor, suplicó mientras intentaba apartar su rostro gigante con sus brazos, pero el titán simplemente mordió una pequeña parte de su rostro. Aún estaba vivo mientras sentía todo el dolor, la piel de su rostro colgando, sus huesos visibles y su cabeza sangrando, su sangre cubriendo su boca mientras seguía gritando de dolor. No, por favor no, se quedó en silencio mientras los dientes gigantes mordían la mitad de su cuerpo, partiendo su columna por la mitad y matándolo. Durante todo esto, Grisa mantuvo los ojos cerrados, quería verlo sufrir, pero al final cerró los ojos, no pudiendo soportarlo. Los gritos solo eran aterradores, haciendo que cada parte de su cuerpo se estremeciera. El solo pensamiento de ese tipo de destino hizo que su corazón se hundiera hasta el más profundo de los vacíos. ¿Quién eres?, preguntó Grisa, volviéndose hacia el hombre que lo salvó. El hombre arrojó el sombrero antes de mirarlo. Soy el Budo, y mi nombre es Eren Kruger. Después de presentarse, Eren mató rápidamente a todos los soldados de Marley que quedaban antes de hundir el barco en el que llegaron. Eren le dijo a Grisa que necesitaba llegar a los muros y encontrar al titán fundador. Los eldianos necesitaban un nuevo rey para salvarlos de Marley y el resto del mundo.
¿Cómo puedo hacer todo eso? No puedo, dijo Grisa con voz cansada. Su hijo lo había traicionado a él y a Dinah. Oh Dinah, te fallé, también te fallé, Zeke, pensó, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Había sido un padre horrible. Si tan solo hubiera estado allí para su hijo, para pasar más tiempo con él, cuánto deseaba disculparse, compensar todo lo que hizo, pero era demasiado tarde. Grisa sabía que lo más probable era que nunca volviera a ver a su hijo, nunca podría disculparse. Eso era todo lo que Grisa quería en ese momento. Abrazar a su hijo y disculparse por todo lo que había hecho. Al caer de rodillas, Grisa sintió una mano en su hombro izquierdo. Levántate. Recuerda lo que le hicieron a tu hermana. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir avanzando. Eren habló hacia su izquierda. Grisa apenas reaccionó antes de sentir una mano en su hombro derecho. Volverás a ver a Zeke si lo haces, dijo una voz en el viento. Al girar rápidamente hacia la derecha, Grisa no vio nada más que el mar. No había nadie allí. Su mente no tardó en recordar lo que decía la voz. ¿Podré volver a ver a Zeke? Volviéndose hacia Eren, Grisa pronto se puso de pie, volviéndose hacia el oficial. Te daré al titán de ataque, con su habilidad secreta, podrás encontrarlo. Por el bien de Armin, Mikasa y el resto de los eldianos, debes prevalecer, dijo el búho. Grisa levantó una ceja con confusión escrita en todo su rostro. ¿Quiénes son Armin y Mikasa? ¿Quién sabe? No sé de quién son estos recuerdos. Dijo simplemente Eren encogiéndose de hombros, mientras el sol estaba detrás de él, brillando sobre ambos, haciendo que su sombra cubriera una gran cantidad de tierra detrás de ellos. Puedes ver el futuro. ¿Es esa la habilidad de la que hablabas? ¿Es esa la habilidad secreta del titán de ataque? Preguntó Grisa con asombro. No, solo puedo ver pequeños destellos, pero la habilidad secreta de este titán es diferente. El titán de ataque tiene una habilidad especial que se perdió con el tiempo. Nadie antes la había usado, pero creo en él. Grisa no sabía de quién estaba hablando, Eren hablaba como si estuviera hablando con otra persona, sus ojos no estaban centrados en él, sino a su derecha, pero Grisa no podía ver a nadie más. Grisa se volvió para mirarlo de nuevo y tosió, llamando su atención. ¿Qué es esta habilidad? Eren lo miró con incertidumbre, sin saber si Grisa necesitaba saber sobre eso. Pasaron varios segundos en silencio como si esperara algo. Grisa volvió a ver a Eren, sin mirarlo antes de que sus ojos encontraran nuevamente a Grisa. Ymir la fundadora mantuvo esa habilidad oculta para todos, excepto para sus hijas. La habilidad de... Los ojos de Grisa se abrieron de par en par al oír lo que dijo Eren, el sudor le corría por el rostro. No hizo ninguna pregunta y no necesitaba hacerlo. Si Marley supiera sobre esto, tendrían el control absoluto de todo el mundo y sabrían cómo tratan a las personas que no son marleyanas. Terminó Eren con un estremecimiento de su cuerpo. Sacó una pequeña caja de su abrigo, entregándosela a Grisa. Grisa miró al oficial antes de girar la vista hacia la pequeña caja que tenía en las manos. Al abrirla, vio una jeringa llena de sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué hay sangre en la jeringa? La sangre es un secreto, pero el líquido cefalorraquídeo lo saqué de las muchas jeringas que tiene Marley con líquido cefalorraquídeo. Con el tiempo lo entenderás, al igual que yo, afirmó Eren con una débil sonrisa, saltando a la arena. Los titanes puros se habían ido hacía mucho tiempo, la zona estaba despejada. Lo único que quedaba era el cadáver de Marley, a quien el titán se comió. Hazlo ahora, Grisa, pronto sabrás la verdad, dijo Eren con firmeza. Grisa agarró la jeringa. Miró de nuevo al hombre que le había salvado la vida, con respeto en sus ojos. Gracias por darme una segunda oportunidad, gritó Grisa respetuosamente antes de inyectarse la jeringa en el brazo, saltando rápidamente hacia abajo. De repente, un destello de un rayo amarillo llegó hasta donde estaba. Eren simplemente se quedó de pie, no intentó huir, la forma pura de titán de Grisa pronto se reveló, de 17 metros de altura, con cabello largo y oscuro, pero a diferencia de los otros titanes puros que generalmente tenían grandes sonrisas, el rostro de Grisa estaba triste. Había 3 líneas rojas debajo de sus ojos que llegaban hasta la línea de su mandíbula, la misma línea que tenía un titán cambiante cuando salían de su titán. Eren sonrió, funcionó, pensó con una sonrisa mientras Grisa lo agarraba con su gran mano. Eren simplemente cerró los ojos. No gritó, no suplicó piedad mientras la mandíbula del titán se cerraba sobre su columna vertebral. Después de la caída de Shinganshina el muro María ha caído. Todos serán devorados. El muro Rose será el siguiente en caer. Corran para salvar sus vidas. Mientras se dirigían hacia el norte, la gente gritaba.
A pesar de que los titanes no estaban cerca de la ciudad, la mera imagen de gigantes torpes acercándose a sus familias enloqueció a prácticamente todos, llevándolos a buscar la seguridad del muro China. Kate Shadis no pudo evitar ser arrastrado por el gran grupo de personas. Había renunciado a su puesto de comandante de exploración y ahora no era más que un espectador. Nada fuera de lo normal. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Kate. Una voz que venía detrás de él lo sacó de su estado de ánimo. Sus botas se hundieron en la tierra y su cuerpo se convirtió en un obstáculo inamovible que los residentes que lo rodeaban tuvieron que esquivar en lugar de ser arrastrados por el arroyo junto con los demás. La doctora Grisa Jaeger, una vieja amiga, se acercaba a él cuando se dio la vuelta. Por favor, Kate. Suplicó el hombre cuando los dos se reunieron por fin. Por favor, ayúdame a encontrar a mi esposa y a mi hijo. Kate respondió lentamente, como si estuviera asombrado. Estarían en los refugios. Kate se movió rápidamente cuando Grisa lo empujó para que tomara el camino. Mientras corrían hacia los refugios, la única fuente de luz que tenían eran las antorchas. Para ambos, todo parecía ser una niebla y el tiempo parecía no tener importancia. Se detuvo cuando vio a Grisa parado afuera de un refugio, sosteniendo a Eren inconsciente. ¿Dónde está Carla?, pensó. Grisa se agachó y colocó a Eren en el suelo, con su brazo sosteniendo la cabeza del niño. «Despierta, Eren», le susurró suavemente y sacudió suavemente a su hijo hasta que recibió una reacción. Eren gimió, con voz áspera. Sus párpados se contrajeron cuando la tenue luz de las llamas brilló a través de ellos. El rostro de su padre fue lo primero que vio. «Papá», saludó temblorosamente. El horror volvió a él y comenzó a temblar, con lágrimas brotando de sus ojos. «Madre», Eren cerró los ojos y se acurrucó contra la capa de Grisa, descansando sobre ella. Gritó. «Una roca destrozó nuestra casa, un titán, no pude hacer nada, lo di todo». Eren sollozó sobre su pecho. Grisa sostenía en sus brazos a su hijo tembloroso, sin que le corriera una lágrima por la mejilla. Para el ojo inexperto, el chico parecía no verse afectado por nada de lo que había ocurrido. Kate, en cambio, lo conocía mejor. Sufría un dolor insoportable por dentro, pero se negaba a dejar que lo consumiera. Era una de las numerosas características que distinguían a ese tipo, algo que nunca podría lograr. «Eren, ven conmigo», dijo finalmente Grisa. Dio la orden mientras sostenía la mano de su hijo y lo ayudaba a levantarse. «Vamos a vengarnos de tu madre», mientras los guiaba hacia el bosque. «¿Qué? Grisa? ¿A dónde vas exactamente?». Kate gritó sus nombres. «El bosque». «Kate, por favor no me sigas», respondió Grisa en voz baja una vez más. «¿Quieres vengarte de lo que le pasó a Carla? ¿Pero por qué estás arrastrando a tu hijo a esta pesadilla? ¿Cómo sabes que es especial como tú? ¿Qué te hace pensar que no es un espectador como yo?». Grisa no dijo nada, pero giró la cabeza y su mirada casi lo hizo temblar de miedo. Pero Shadis notó rápidamente que los ojos de Grisa no lo miraban a él, estaba mirando otra cosa. «Este chico es diferente a ti, es mi hijo, a quien amo más que a nada». «No te metas en esto», dijo Grisa con un tono que prometía dolor a quien se atreviera a desobedecerlo. Shadis sintió un escalofrío en la espalda. Grisa vio desaparecer la otra figura. En el momento en que la vio desaparecer, supo que era el momento de cambiar todo. Eso fue lo último que le dijo Grisa antes de que los dos desaparecieran entre los árboles. Mientras los guiaba, Eren miró a su padre, con los ojos aún llenos de lágrimas. Los condujo hacia lo profundo del bosque antes de soltar la mano de Eren y sacar algo de su bolsillo. Cuando se giró para mirar a su hijo, sus ojos estaban brillantes por las lágrimas. Grisa recordó lo que le mostraba el futuro. Era un futuro oscuro que traería como consecuencia la caída de todos los eldianos y del resto del mundo. Grisa sabía que tenía que hacer algo para cambiar ese futuro, cualquier cosa. Este mundo era un mundo cruel. Mirando a su hijo desde arriba, Grisa sabía lo que tenía que hacer, sabía que dolería. Eren ya había perdido a su madre, Carla, lo siento. Pero Grisa sabía que su hijo todavía tenía a Armin y a Mikasa, especialmente a Mikasa. No necesitaba ser un genio para saber que la niña veía a Eren como algo más que un simple hermano adoptivo. La forma en que intentaba protegerlo era admirable, la forma en que su rostro se sonrojaba en el momento en que Eren jugaba o hacía algo divertido con ella. Estará en buenas manos, y si todo sale como lo he planeado, no, saldrá. No hay otra opción, pensó. «Hijo mío, siéntate conmigo. Necesito decirte algo», dijo Grisa con calidez y un dejo de tristeza. Se quitó el abrigo, lo extendió sobre la hierba y le hizo un gesto a Eren para que se sentara allí.
El niño se sentó, sin dejar de mirar a su padre a los ojos. A pesar de intentarlo, Grisa no pudo contener las lágrimas. Su Carla se había ido, pero sabía que pronto se reuniría con ella. Los gritos aún estaban frescos en su mente, sus manos aplastando a los niños. ¿Cómo podría perdonarse por eso? Pero Grisa creía en el futuro. Kruger le había mostrado ese futuro. Necesitaba creer en el hombre que le dio una segunda oportunidad en la vida. Grisa sabía que Eren tendría una vida difícil llena de desafíos y tristeza, pero realmente creía que había belleza en este mundo cruel. Hijo mío, necesito decirte algo. Lo que te diré es algo que nunca podrás decirle a nadie a menos que confíes tu vida en esa persona hasta que sea el momento adecuado. Prométemelo, Eren, dijo Grisa con clara desesperación en su voz. Eren nunca había visto a su padre así, pero asintió rápidamente con la cabeza. Te lo prometo, padre, prometió Eren con un tono que demostraba que realmente lo decía en serio. Grisa se sintió aliviado antes de besar la frente de su hijo, respirando profundamente para calmarse. Al abrir los ojos, abre la boca para hablar. Hace mucho tiempo, había una niña llamada Ymir, era conocida como Ymir la fundadora, ella fue la primera titán. Grisa continuó y explicó todo lo que sabía sobre la historia de los eldianos, solo omitiendo la parte sobre la maldición de Ymir. Explicó cómo el 145 rey odiaba la cantidad de derramamiento de sangre que su propia gente había causado, antes de planear la caída de su propio imperio. Explicó cómo Marley trató a los eldianos al otro lado del mar. Grisa dejó de hablar, dejando que la información se asimilara. Los ojos de Eren estaban bien abiertos, pero no preguntó nada por ahora. Quería que su padre terminara su explicación primero. Después de varios segundos de completo silencio, Grisa comenzó a explicar lo que hizo el rey, creando los muros y haciendo que todos en la isla se olvidaran del mundo exterior. El Budo, así se hacía llamar, me dio una segunda oportunidad en la vida. Cuando traspasé los muros, no pasó mucho tiempo y conocí a tu madre, dijo Grisa con una sonrisa. Eren, por primera vez desde la caída de Shiganshina, le devolvió la sonrisa. Recuerdo cuando naciste, fue uno de los momentos más felices de mi vida, dijo Grisa abrazando a su hijo, permitiéndose un poquito de felicidad, a pesar de saber que no la merecía. Eren abrazó a su padre nuevamente antes de alejarse. El rostro de su padre cambió a uno triste nuevamente. Eren quería hacer muchas preguntas. Quería preguntar por qué Marley los atacaría. ¿Cómo era el mundo ahí afuera? Muchas preguntas. Ni siquiera sabía qué quería preguntar primero. Eren, sé que estoy poniendo mucha responsabilidad sobre tus hombros, pero mi tiempo se acaba, dijo Grisa con gravedad. La sonrisa de Eren cayó tan pronto como escuchó la palabra de su padre. ¿Qué? Eren intentó hablar con voz ronca. Pasando su mano por su cabello, escucha, Eren, no tengo tiempo para explicarte todo, pero, Grisa tomó algo de su abrigo, revelando varias páginas escritas de arriba a abajo y también una pequeña caja. Dentro había 4 jeringas llenas completamente con lo que Eren pensó que era sangre. Grisa les guardó el abrigo antes de volverse hacia su hijo con una jeringa en la mano. Arrodillado frente a su hijo, Eren no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Una sensación de terror se extendió por todo su cuerpo. ¿Por qué no tienes tiempo para explicar? La pregunta de Eren fue interrumpida cuando su padre comenzó a toser fuerte, tanto que cayó al pasto. Padre, gritó Eren preocupado, intentando mirar el rostro de su padre, solo para ver que sus ojos casi se habían vuelto rojos ahora, su boca sangraba, al igual que su nariz, su rostro estaba pálido como la nieve. La condición de su padre hizo que Eren se congelara de horror, pero rápidamente se recompuso, sabiendo que necesitaba ayudarlo. Padre, tenemos que llevarte a un médico, ahora mismo, gritó Eren, agarrándole el hombro, intentando que se levantara, usando su propio cuerpo para ayudarlo, pero Grisa negó con la cabeza. No había nada que él pudiera hacer, nadie podía hacer nada. Grisa siempre había esperado que él fuera un eldiano bendecido, para salvar a su hijo de la crueldad de este mundo, pero parecía que el destino se había reído de nuevo en su cara. Mi hijo cumplirá 1 año, pensó antes de usar toda la fuerza que le quedaba para agarrar el brazo de su hijo. Escucha, Eren. Estoy enfermo, mi tiempo se acaba y, después del último uso, ya estoy enterrado a 30 centímetros de profundidad. Esto no es algo que pueda curarse. Hice todo lo que pude con el tiempo que me quedaba. Pero tú puedes, hijo mío, a diferencia de mí, sé que tendrás éxito en construir un hogar para todos los eldianos. Grisa habló con una sonrisa triste, la sangre se le escapaba de la boca hacia la barbilla antes de gotear al suelo. Eren quería decirle que podía salvarse, que no era demasiado tarde para salvar su vida. No, no lo haré, lee mis cartas después de que despiertes.
Te explicarán lo que no tuve tiempo de decir, suplicó Grisa mientras se preparaba para inyectar el suero en la mano de Eren. Eren intentó apartarlo. No, padre, ¿qué estás haciendo?, gritó. Grisa usó lo último que le quedaba de fuerza mientras lo hundía en su brazo. Si quieres salvar a mi casa, Armin y todos los demás, debes aprender a controlar esta habilidad. Grisa Yeager no pudo evitar llorar mientras inyectaba el suero a su hijo. Sabía a qué le estaba imponiendo, una vida llena de dolor y sufrimiento. Las dificultades y pruebas por las que se vería obligado a pasar su hijo para triunfar sin duda dejarían cicatrices en el muchacho, pero esa era su única opción. Era el único camino. Sus lágrimas solo aumentaron mientras Eren gritaba de dolor. Grisa cerró los ojos de golpe y giró la cabeza mientras empujaba más sangre de titán hacia el torrente sanguíneo de Eren. Carla, mi casa, perdónenme, Eren, lamento haber tenido que hacerte esto, pero esta es la única forma de que sobrevivamos. Al sacar la aguja del brazo de Eren, solo pudo observar cómo un destello repentino de luz envolvió a su hijo. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que quedó fue un monstruo, un titán. Carla, Tina, lamento no haber podido salvarlas. Zeke, mi hijo, los amo y lamento todo lo que les hice. Eren, espero que vivan una vida larga y feliz. El hombre miró a su hijo convertido en titán mientras la aceptación coloreaba sus ojos. Estaba listo mientras continuaba mirando a los ojos al titán que lo consumiría. Mi trabajo está completo. Por fin, puedo descansar. Incluso antes de que el pensamiento terminara, el titán de 7 metros había cerrado sus mandíbulas alrededor del frágil cuerpo de Grisa y lo había partido por la mitad. El titán de 7 metros en el que se había convertido Eren devoró a su padre, lo que sin saberlo puso en marcha los planes del hombre. El titán se desplomó en el suelo mientras Eren emergía del cadáver humeante del titán. Sin embargo, eso no fue lo peor que el niño tendría que soportar cuando terminara la noche. Eren miró sus manos, las lágrimas corrían por su rostro. Lo que quedaba del cadáver de su padre estaba justo a su lado, sus gafas en el suelo. Eren las recogió antes de soltar un grito de desesperación. ¿Padre? El siguiente capítulo tendrá la reacción de Eren ante la verdad. ¿Por qué Grisa le inyectó a Eren sangre de titán mezclada con líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué hay otras 3 jeringas? Fin de capítulo.